Ahora vamos a invitar a hacer uso de la palabra a quien encabeza nuestra lista de precandidatos a concejales, Luis González Estebarena. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a quienes me invitaron la posibilidad de bucear desde otro ámbito en mi vida, la posibilidad de generar un cambio en mi vida y básicamente devolver un poco a la sociedad lo que la sociedad me ha dado, que ha sido mucho. Me parece que históricamente cada uno de nosotros vemos las próximas elecciones como un momento de inflexión, un momento de cambio y que nos jugamos todo y todos. Yo personalmente creo que no es así. Creo que nos vamos cambiando y vamos renovándonos con elección tras elección. Por lo tanto, creo en la temporalidad de la política. Necesitamos muchos años para cambiar esta posibilidad. Pero también déjenme contarles que yo vengo a proponerles otra cosa. Yo vengo a proponerles una mirada distinta, que es la mirada a ver si nosotros, por primera vez, podemos sacar todo nuestro potencial, el potencial que tenemos en la Argentina y el potencial que tenemos en Pringles, que es enorme. Pero para llegar a ese potencial, a ese enorme potencial que tenemos que transitar un camino muy difícil, que es un camino de esfuerzo, es un camino de sacrificios, es un camino de renunciamientos, es un camino que requiere seriedad. Es un camino que requiere un propósito. Para mí está claro, no entiendo por qué esta nación no lo tiene claro, que si siempre tomamos en el mismo camino, indefectiblemente, una y otra vez, vamos a llegar al mismo lugar. Y no es la primera vez que este país ha intentado cambiar ese camino. Y no es la primera vez que hay intentos inexplicables para no permitirnos llegar al final de ese camino. Nunca podemos ver qué hay detrás en el final de ese camino. Si es mejor o es peor que el camino que venimos repitiendo una y otra vez. Pero no nos tenemos que preguntar entre todos por qué hace 75 años que Pringles tiene la misma cantidad poblacional. Nunca nos preguntamos por qué Pringles, estando en un lugar geográficamente increíble en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, no crece. ¿Y de la Argentina qué tenemos para decir? Cuando muchos de nosotros tenemos la posibilidad de viajar al extranjero, parece que entramos en el túnel del tiempo, vamos al futuro y cuando volvemos a tomar el túnel del tiempo, volvemos al pasado. ¿Qué nos pasó? ¿Realmente qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué el caudillismo? ¿Por qué el populismo irremediablemente desde hace 200 años nos persigue una y otra vez? Parece que el Chacho Peñalosa con sus montoneras nos viene corriendo. ¿No sabemos que hay una biología natural en la cual la gente se muere y lo único que vale y preserva son las ideas? Muchos de ustedes saben que este país fue otra cosa. Porque este país fue otra cosa. Después de la batalla de Cepeda y de Pavón, nosotros tuvimos 100 años de crecimiento como nunca en la historia de la humanidad se volvió a repetir. En la Argentina ingresaron 6 millones de extranjeros, cuasi analfabetos, y en una generación educamos a cada uno de ellos. Y de ahí surgió la idea de mi hijo el doctor. Y muchos de nosotros somos ejemplo de eso. Nosotros en 20 años establecimos las vías férreas más importantes y más largas del mundo. En 20 años. En 5 las desmantelamos, pero en 20 las hicimos. Nosotros unimos con cemento cada rincón de nuestro país en 50 años.
Nosotros llegamos a marcar las calles de tierra y los caminos de tierra en Pringles, y algunos podrán decir que es verdad. Nosotros fuimos la 5ª potencia económica mundial. Antes del 40, nosotros teníamos independencia energética. El gas y el petróleo eran nuestro. No lo teníamos que traer de Curazao. ¿Qué nos pasó? Ustedes saben que las 2/3 partes de los libros que se generaban en español se creaban y se fabricaban en la Argentina. Algo nos pasó. Miren, el único país en Iberoamérica que tiene 3 premios Nobel en ciencias duras es Argentina. Milstein, Leluar, Favaloro. Y si yo les pregunto a las nuevas generaciones quiénes son ellos, probablemente me preguntan en qué equipo juegan. Perdimos el rumbo. Lo perdimos. Y nos quieren hacer creer que ese rumbo, indefectiblemente, es el mismo rumbo que tenemos que seguir tomando. Hemos decidido tímidamente, con esfuerzo y sacrificio, porque cada uno de ustedes, si se mira hacia adentro, sabe que cada uno de ustedes es producto de su propio esfuerzo y de su propio sacrificio, porque el Estado tiene que darle las herramientas, pero nada más que las herramientas. ¿Y qué nos pasó? Bueno, dejamos de involucrarnos. Dejamos de involucrarnos. Dejamos de hablar. Dejamos de escucharnos. Pudo más la infamia, pudo más la crítica, pudo más la envidia que las necesidades que tienen nuestros pequeños y grandes lugares. Básicamente, empezamos a pensar y a preocuparnos en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. El argentino pide a gritos que lo gobiernen menos. El argentino pide a gritos que lo administren más. Y lo que parece imposible, un día puede ser realidad. Y cuando a mí me invitaron, me puse a pensar en todo esto que decía adelante. Y vi cosas que la verdad que me gustaron y que yo realmente estoy convencido. No me habló uno, me hablaron varios y todos juntos. Y ahí interpreté una idea, que era la idea de equipo. Porque si ustedes creen que vamos a salir adelante solos, le erramos. Acá se sale en equipo. Pero también hay algo que me gustó. Que en el municipio, después de mucho tiempo, me parece, estoy seguro, que estamos atrás de un proyecto general y no atrás de un proyecto personal. Y eso a esta altura del partido me parece que no es una cosa menor. Pero como no hay maridos perfectos, no hay hijos perfectos y no hay padres perfectos, tampoco hay gobiernos perfectos. Este gobierno seguramente, esta administración seguramente no es perfecta. Pero les quiero decir que lo perfecto es enemigo de lo posible. Y tenemos que trabajar en eso, en lo posible. De acá a los próximos 30 años, tenemos que ponernos de acuerdo en algunos puntos. Quizá la administración actual habla de 5, 6 puntos. Y quizás la oposición tendrá que decir si está de acuerdo con eso, quiere agregar algún otro. Pero está claro que nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que ponernos en la obra pública y en definir la obra pública. Desde hace años no vemos una obra pública en Pringles como la que estamos viendo ahora. Estamos ejecutando 300 millones de pesos, pero les quiero decir que eso quizás sea menos de un tercio de la obra pública que necesitamos para poner al día el atraso estructural que tenemos como obra pública.
Nosotros tenemos que trabajar en el saneamiento económico del municipio. Evidentemente tenemos que producir más para gastar más. Eso está claro. Pero lo que está claro es que no podemos gastar más de lo que producimos. Y también está claro, señores, que si vos no administrás bien lo propio, no vas a poder administrar bien lo ajeno. Y eso históricamente nos ha pasado en los últimos 50 años. Y tenemos que sacarnos la careta. Tenemos que trabajar sobre las cuestiones sociales de cara al futuro, porque tenemos problemas sociales graves. Nosotros tenemos el problema social de la droga y de las adicciones que se ha metido íntimamente en nuestra sociedad y a veces miramos al costado, porque esa es la realidad, nos duele. Tenemos que hablar de los adultos mayores y de la fragilidad de los adultos mayores. Tenemos que hablar de la violencia. Tenemos que hablar de la pobreza estructural. Déjenme hacer un alto en la pobreza estructural porque es algo que a mí me pone muy mal. La pobreza estructural no es la falta de dinero. La pobreza estructural es la falta de esperanza, es la falta de ejemplos, es la falta de educación. Hace 3 años atrás teníamos una pobreza estructural de 2,5 y ahora es del 25%. Y la pobreza estructural no se hizo en 2 años y tampoco se hizo en 12. Nos llevó una generación construir pobres estructurales y nos va a llevar generaciones reducirlo. Y con eso no hay política y no hay politiquería, con eso solamente hay un proceso que es el que nos tenemos que avergonzar. Tenemos que cambiar la raíz productiva y económica de Pringles. La raíz política y productiva de Pringles hay que cambiarla. Y tenemos que incentivar a las pymes. Italia salió de la Segunda Guerra Mundial a fuerza de pymes. Italia, la mitad de nosotros. Tenemos que trabajar muy duramente con los emprendedores. Tenemos que incentivar a los emprendedores. Y eso va a generar y va a redundar en trabajo, que es la principal problemática que tiene el ciudadano de Pringles. Y finalmente tenemos que trabajar en el ordenamiento público, en el ordenamiento de la cosa pública. Tenemos que mejorar las calles, tenemos que mejorar la recolección y el reciclado, tenemos que ser más homogéneos y más equitativos en el cobro de los impuestos. En realidad estos 5 puntos tienen que ser 5 puntos a trabajar duramente en los próximos 30 años. Seguramente en alguna de estas cosas la administración actual está mejor, en otras está igual, y en otras ha involucionado, y ellos lo saben muy bien, han involucionado. Pero lo importante es reconocerlo. Lo importante también es no mentir, porque una mentira no se soluciona con una mentira. Las mentiras solamente se solucionan con verdades. Así que estamos atrás de ese trabajo. Yo también los convoco a ustedes a que pensemos a futuro que tenemos que incorporar nueva gente. Hoy estamos nosotros. A mí no me interesa perpetuarme en este lugar. Tienen que venir ustedes y ocupar nuestro lugar. Y tiene que haber alternancia política. Tenemos que acostumbrarnos a que haya alternancia política. Porque como dijo Winston Churchill, la alternancia política hace a la higiene de las instituciones. No los quiero aburrir más, porque tampoco quiero ser muy larguero. Pero quiero contarles una historia, una pequeña historia con alguien que está por acá, al que yo quiero y al que admiro desde hace muchos años. Estábamos en Villa Ventana, hace muchos inviernos atrás. Me acuerdo que hacía mucho frío. Y hablábamos de por qué Pringles no crece, por todas estas cosas que hablábamos. Y bueno, hay una tendencia humana, esa tendencia humana es la de echarle las culpas al otro, ¿no?
Nos pasa a todos. La culpa la tiene el otro. La culpa la tiene el intendente, la culpa la tienen los intendentes, el municipio, la sociedad intermedia, lo que sea. Pero nos pareció en un momento determinado que teníamos una idea original. ¿Y cuál era esa idea original? Primero Pringles. Primero Pringles. ¿Y cómo hacíamos para concertar esa idea de que primero tenía que ser Pringles? Teníamos que comprometernos. Teníamos que comprometernos con Pringles, pero no tenía que importar quiénes eran los actores y de dónde venían. Porque el objeto y el propósito era Pringles. Por lo tanto, no importaba si era peronista o era radical, si era socialista o si era conservador, o quizás apolítico. Lo importante es que a todos estábamos atrás del mismo propósito, que era Compromiso Pringles. Y van a pasar muchos años. Y Compromiso Pringles va a ser un romántico recuerdo. Vendrán otros intendentes, vendrán otros procesos políticos. Pero habrá quedado esa romántica idea de que tiene que preservarse, que es primero Pringles. Entonces así nosotros habremos cambiado definitivamente el proceso económico y cultural de este pueblo. Y a título personal, cuando la aventura de vivir, mi propia aventura de vivir, esté llegando a su fin, al menos yo tendré la satisfacción de decir que lo intenté junto con todos ustedes. Muchas gracias.